Bien, siguiendo con nuestra agenda, continuamos con el panel sobre el papel del sector de hidrocarburos colombiano en los escenarios de paz. Nos acompañan el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, el doctor Alejandro Eder, la representante para América Latina de la ONG británica internacional ALERT, doctora Yadira Orsini, el presidente de Naturgas, doctor Eduardo Pisano de Narváez, y nos acompaña en la moderación el doctor Eduardo Brown. Adelante, doctor Brown. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos y todas, como dice mi presidenta, a este panel. Voy a presentarlos más en detalle. Eduardo Pisano de Narváez es abogado de la Universidad de los Andes con estudios de posgrados en el Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, presidente de Naturgas desde el año 2009, se ha desempeñado también como ministro de Desarrollo Económico, secretario general de la Presidencia de la República, presidente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, senador de la República, entre otros cargos y responsabilidades. Yadira Orsini es politóloga de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en estudios de seguridad en la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Ha trabajado como investigadora en temas asociados a las empresas, los conflictos y los derechos humanos en centros de investigación de Colombia y de Brasil. Además, trabajó como coordinadora de responsabilidad social y derechos humanos en una compañía petrolera en Colombia. También tiene experiencia en el trabajo con comunidades y empresas nacionales y multinacionales del sector extractivo, la agroindustria y la construcción. Actualmente está trabajando en International Alert como Senior Program Officer para Latinoamérica, donde coordina proyectos enfocados a analizar las relaciones entre la industria extractiva y los derechos humanos, de la mano con organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales y las empresas en Colombia, Perú y Ecuador. Y también tenemos con nosotros a Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Fue designado en septiembre del 2010 por el presidente Juan Manuel Santos como alto consejero presidencial para la reintegración y luego se convirtió con esa agencia, cuando se transformó en agencia presidencial en noviembre del 2011, pasó a ser su director general. Estudió Relaciones Internacionales y Filosofía en Hamilton College, Estados Unidos. Además, cursó una maestría en Relaciones Internacionales e hizo una especialización en Políticas de Seguridad Internacional y Resolución de Conflictos en Columbia University en Nueva York. También trabajó en el sector privado, Deutsche Bank, en Nueva York. Adicionalmente, el señor Eder ha sido director de Proyectos de Responsabilidad Social Empresaria y fue miembro del Consejo Directivo de Fundación Corona. A todos ustedes, entonces, bienvenidos a este panel. Vamos a empezar con las presentaciones individuales de ustedes y luego hacemos el conversatorio. Primero, estás tú. Buenas tardes. Les voy a contar un toque sobre el proceso de reintegración de los miembros de los grupos armados, que yo creo que es un momento, pues una coyuntura muy difícil para hablar de eso, sobre todo ante esta audiencia, por lo que está ocurriendo en el país. En los últimos días, como bien saben, el grupo ilegal de las FARC ha estado atacando o digamos, hostigando pues
el negocio petrolero en el Putumayo, derramando petróleo, abriendo los camiones y regando el petróleo. También en ciertas zonas del país estos grupos terroristas han estado atacando los oleoductos, causando daños no solo ecológicos, sino también un daño a la industria, causando temor y afectando también la inversión o la confianza de los inversionistas para ingresar a este sector. Y yo creo que pues todo eso es una muestra de que en nuestro país todavía falta mucho por hacer. Nosotros llevamos más de 50 años de violencia en Colombia, 50 años que si bien no están resueltos, 50 años que hace apenas unos años, hace una década, poco más de una década, eran mucho peor. En el país uno puede decir que fácilmente todos los colombianos hemos sido tocados por la violencia de una u otra manera y sobre todo los distintos sectores económicos, incluyendo obviamente el sector petrolero. Pero a nosotros nos toca acabar con este conflicto de una u otra manera y eso nos toca hacerlo enfrentándolo por varios ángulos. Un ángulo obviamente es a través de la seguridad y las políticas de seguridad del país, es decir, cayéndole a los grupos ilegales, capturando, dando de baja a sus integrantes, asegurando zonas del país, pero también incentivando desmovilizaciones de los grupos armados ilegales. El proceso de desarme, desmovilización y de reintegración en Colombia es una política que adoptamos hace 11 años con miras a disminuir los grupos armados ilegales. Si uno mira solo el grupo ilegal de las FARC, en el año 2002 se estimaba que tenían alrededor de 20.000 combatientes. El último conteo de las FARC da alrededor de 6.800 o 7.000 combatientes. Esto es excluyendo ambos conteos sus estructuras de apoyo. Si uno mira los últimos 4 años, el primer periodo del presidente Santos, nosotros llegamos o arrancamos con un tope de alrededor 9.000 o 9.500 combatientes en el conteo, hablando únicamente de las FARC. Hoy estamos en un conteo de nuevo de 6.800. Es decir, nosotros en Colombia hace más de una década nos propusimos que vamos a recuperar el país y lo vamos recuperando paso a paso y seguimos avanzando a pesar de las dificultades, a pesar de los ataques que estamos viendo ahorita que son ataques cobardes y francamente ataques que son relativamente fáciles de hacer, mediáticos y que buscan desestabilizar el país. Pero en la práctica lo que vemos nosotros es que estos grupos se siguen debilitando y las personas se siguen saliendo. El año pasado, en el 2013, se desmovilizaron 1.350 integrantes de las guerrillas, 950 de las FARC, el resto del ELN. Eso es 20% más que en el año previo. En los meses corridos de este año, las desmovilizaciones también han aumentado otro 20%. Esperamos que este año lleguemos más o menos a las 1.600 desmovilizaciones. Esos números son menos que el tope que se alcanzó en desmovilizaciones alrededor del año 2009-2010, que fue alrededor de 2.500 o 2.800 desmovilizaciones. Pero si uno lo mira proporcionalmente por el tamaño de las guerrillas, el golpe es mucho más fuerte. El golpe hoy está alrededor del 17-18% de los combatientes armados, hace unos años estaba menos del 8%. O sea que esta política avanza y esta política lo que busca es sobre todo contribuir a la paz y a la seguridad. Pero la desmovilización no es suficiente. Cuando las personas se salen, pues uno tiene que pasarlas por un proceso de reintegración donde uno rehabilita a las personas para que puedan volver a la sociedad. Y ese proceso de rehabilitación no es un proceso fácil. El proceso de rehabilitación toma mucho tiempo. En promedio nos demoramos 7 años para reintegrar un desmovilizado promedio. ¿Cómo es un desmovilizado promedio? Pues volviendo a los 1.300 personas que se desmovilizaron en el 2013, de esas personas, el 90% llegan con trastornos psicológicos, principalmente con estrés postraumático. El 20% requieren de atención clínica psicológica para atender esos trastornos. La edad promedio de reclutamiento de las personas desmovilizadas en el 2013 es de 16 años de edad. Entre ese grupo, entre esas 1.300 personas, habían 300 menores.
La edad promedio de reclutamiento de esos 300 menores era o es de 12 años de edad. Es decir, en Colombia, en estos grupos ilegales que estamos tratando de desmontar, ya sea a través de nuestra política de seguridad o a través de los diálogos iniciados por el presidente Santos, esos grupos tienen niños cargando fusiles en este momento. En el Putumayo, en la Orinoquía, en las zonas donde ustedes operan, hay niños de 8, 9, 10 años cargando fusiles en este momento. Antes de seguir, para darles una idea de esta problemática, si uno mira los desmovilizados del 2002 y del 2003, la edad promedio de reclutamiento de esos desmovilizados era de 24 años y medio. La edad promedio de las personas que están saliendo ahorita, la edad promedio de reclutamiento es de 16 años. Es decir, están reclutando cada vez más jóvenes, que eso es también una síntoma de del estado precario en el que están estos grupos ahorita. Cuando las personas salen también debemos educarlas. De las personas que salieron, el 50% llegaron siendo analfabetas. Un 30% adicional llegaron siendo analfabetas funcionales. Es decir, cuando una persona se desmoviliza, llegan en un estado muy complicado. La mayoría de estas personas llevan entre 8 y 10 años en el grupo, lo que significa también que las personas no tienen lazos sociales o no tienen redes familiares o redes de apoyo sociales. Eso hace que el trabajo nuestro sea muy difícil, pero nosotros en los últimos años llevamos implementando un proceso que cada vez lo vamos refinando más. Como les decía, dura 11 años por cada persona. Nosotros, una persona cuando se desmoviliza, para cada individuo le levantamos un perfil y diseñamos una ruta individualizada para cada persona. Las personas deben recibir atención psicosocial. Lo primero que hay que hacer para reintegrar a alguien es estabilizar a la persona psicológica y emocionalmente. Eso puede tardar en promedio 2 años y medio. Lo segundo es que debemos educar a las personas. Todos llegan a quinto de primaria. Alrededor de 40.000 personas ya han pasado o están pasando por primaria. Más o menos la mitad, unas 20.000 personas han pasado o están pasando por el bachillerato. Y ya hay alrededor de 700 personas que están o ya pasaron por la universidad. Nosotros hoy tenemos desmovilizados que estudian todo desde antropología hasta medicina. Inclusive nosotros hay muchos desmovilizados que son abogados. Más o menos la mitad de los desmovilizados que han ido a la universidad estudian derecho. No sé eso qué signifique para los abogados, pero bueno, estudian derecho. Y hay muchos desmovilizados hoy que son profesionales y que trabajan en todo tipo de empleos. Yo he conocido desmovilizados hoy, por ejemplo, hay una desmovilizada que fue reclutada siendo niña al grupo de las FARC, logró desmovilizarse, se educó, se preparó, salió, estudió contabilidad en la universidad y hoy es la contadora de activos de una multinacional presente aquí en Colombia, una multinacional internacional. Lleva 3 o 4 años ahí, no ha tenido ningún problema. Y uno diría, pero Dios mío, ¿cómo van a poner una guerrillera de las FARC a mirar la plata? Pues ahí está, y ahí lo está haciendo. Pero hay que entender, y eso es una muestra de que las personas cambian. Eso no es que las personas, que las personas no tienen remedio. Es un proceso muy difícil, pero se logra. Nosotros hoy, por ejemplo, a nivel nacional hemos contabilizado por lo menos 24.000 desmovilizados que están trabajando entre el sector formal y el sector informal de la economía. Hay 9.000 de ellos que están en el sector formal, 458 de ellos trabajan en sus empresas, trabajan en el sector del petróleo, trabajan en 6 departamentos y trabajan en todas las empresas, pues que prefiero no decirles los nombres, pero se imaginarán, son las más obvias. En Ecopetrol, en Pacific, en muchos proveedores, muchos contratistas de infraestructura de petróleo también. Yo tuve el placer pues, de ser invitado y de participar en un foro que si bien recuerdo lo organizaron ustedes con semana en diciembre del año pasado en Bogotá. Me acuerdo que conté el cuento de la importancia de este tema. Me acuerdo que uno de los asistentes levantó la mano y me dijo, pero doctor Eder,
Viene y usted nos cuenta del proceso y nos cuenta la importancia de este tema y está bien, pero es que usted lo que nos está pidiendo a nosotros es que le demos empleo a las personas que hoy le están poniendo bombas a nuestros oleoductos. La respuesta que yo les doy es sí, eso es exactamente lo que les estamos pidiendo, es que saquemos a esas personas de ahí, que las preparemos, que las rehabilitemos y que podamos enrutarlos por un buen camino. Hay muchos cuestionamientos, muchas preguntas de no, pero es que eso es muy peligroso tener un desmovilizado en mi empresa, y eso pasa en otros sectores, no solo en el sector petrolero. Pero yo les digo una cosa, yo les aseguro que es mucho más peligroso tener un guerrillero en el monte que tener un desmovilizado en su empresa. El proceso, cuando una persona se desmoviliza, no es que las personas salen derecho del monte al trabajo, deben pasar por un proceso. Deben pasar por el proceso que les digo de 7 años. Pero ese proceso y todo ese esfuerzo que nosotros hacemos no vale nada si en el momento de volver a la sociedad a las personas se les cierran las puertas. Yo nunca, pues cuando vengo a estos foros, yo vengo del sector privado, es mi origen, yo nunca le pediría a un empresario que le dé empleo a una persona porque es desmovilizado. Una cosa son los negocios, otra cosa es la caridad, y el empleo no es caridad. Pero lo que yo sí les pido a ustedes es que no dejen de darle empleo a alguien por ser desmovilizado, o no echen a alguien de su empresa por el simple hecho de ser desmovilizado. No hay que temerle a los desmovilizados o a la llegada de los desmovilizados. Los desmovilizados ya llegaron. Y si nosotros queremos una Colombia distinta, una Colombia en paz, este es un paso fundamental para lograr la paz. Muchas gracias. Bueno, unas buenas tardes. Yo antes de comenzar quiero decir que tengo una admiración gigantesca por el programa de reintegración. Voy a decir algo que golpe al ministro de Defensa no le gusta, pero yo creo que el sitio donde se está haciendo más en temas de seguridad nacional es en esta consejería, mucho más que desde el Ministerio de Defensa. Y les voy a explicar por 2 razones fundamentales. Los que en alguna forma o en otra hemos hecho parte de estamentos militares, conocemos que la esencia de los cuerpos de guerra, de los ejércitos, hay un tema que es el espíritu de cuerpo. Y ese espíritu de cuerpo es lo que le da una cohesión, una fuerza a todas esas unidades militares en el momento en que tienen que controvertir un enemigo, tienen que confrontar un enemigo. Si uno logra romper ese espíritu de cuerpo, de un cuerpo armado, lo acabó. Y este proceso de desmovilización tiene un efecto perverso sobre ese espíritu de cuerpo, en el caso de las FARC, el ELN o cualquiera de los grupos armados, los destruye por dentro. Es tan perverso el efecto que tiene que desmovilizarse de la guerrilla de las FARC tiene pena de muerte en las FARC. Entonces, yo quiero que vean el verdadero sentido que tiene esto, es monumental frente a un proceso pues, de pacificación en Colombia. Pero el segundo elemento que es fascinante de este esquema es que podemos confrontar la guerrilla militarmente, se puede matarlos, que es una de las grandes tragedias de Colombia, que se mata gente en una guerra interna que es absurdo, pero paralelamente si los cogemos presos, los estamos mandando a lo que se denomina la universidad del delito, que son las cárceles en Colombia, donde no hay un proceso de reintegración a la sociedad para estos individuos que están presos. Entonces, cuando mira uno este tipo de programas de reintegración, encuentra que realmente se está llegando al fondo del problema y estamos volviendo a articular en la sociedad unos individuos que estuvieron por fuera de ella, falta de oportunidades, por violencia intrafamiliar, por tantas causas que existen para que estos personajes hayan acabado incluidos dentro de los grupos guerrilleros. Quisiera, después de estas palabras, comenzar un poco, me toca a mí o me corresponde a mí, es cuál debe ser el rol del sector de hidrocarburos en los escenarios de paz que está viviendo el país. ¿Hasta dónde se debe extender la responsabilidad social de las empresas que trabajan en este sector de los hidrocarburos? Y aún más,
cuál debe ser el papel a desempeñar de una compañía en un país con un conflicto interno. La definición del rol es sumamente compleja en un país en que la interlocución con los representantes de los grupos armados está exclusivamente a cargo del presidente de la República y que interactuar con estos grupos sin autorización del gobierno puede acarrearle responsabilidades penales a quien lo haga. En cuanto al proceso de paz, si la interlocución directa no lo está permitida, ¿hacia dónde debe estar encaminada? ¿Deben las empresas asumir un rol de impulsores del proceso, partícipes del mismo, financiadores de la implementación del posconflicto? La Ley 434 del 98, que fue la que creó el Consejo Nacional de Paz, le dio unos puestos al sector privado, a la industria, a los agricultores, al comercio y a los servicios para que participaran en el Consejo Nacional de Paz. Allí tienen asiento estos representantes del sector privado con múltiples actores y representantes de las distintas organizaciones sociales en el país. Es un muy buen propósito, pero fue inoperante. Ustedes tienen que entender que reunir un consejo de estos y producir efectos prácticos fuera de algunas declaraciones políticas es sumamente complejo. Para negociar el actual proceso, el presidente Santos incluyó a un representante del sector privado, Luis Carlos Villegas. Lo que se quería era que el sector privado llegara a la mesa, que los actores que estamos metidos dentro de los intereses particulares no tuviéramos miedo de lo que se estuviera negociando en La Habana, porque teníamos un representante que participara con nosotros. Allí ha estado él en el proceso, ahora pues con la dedicación de la Embajada Americana en Estados Unidos, pero es muy importante saber que hay una persona que entiende y comprende las vicisitudes que se tienen desde el sector privado. Quisiera mencionar un segundo caso y fue en el año 97, siguiendo un poco las experiencias que se habían vivido en Sudáfrica, un grupo de compañías petroleras colombianas promovieron un ejercicio que se denominó Destino Colombia, donde se prepararon una serie de escenarios de lo que podría ser el futuro del país con paz, sin paz, en guerra, como los distintos escenarios durante los próximos 10 años. Ese proceso fue moderado por Adam Kahane y impulsado. Adam había trabajado en el grupo Shell y posteriormente había sido quien había hecho ese ejercicio en Sudáfrica y había logrado proyectar unos escenarios que permitieron a Sudáfrica un poco el proceso, digamos, de continuación después de la negociación y de encaminar la sociedad ya hacia una cosa absolutamente distinta. Allí hubo una colaboración muy fuerte de las petroleras, repito, no participando en el proceso, pero sí financiando el proceso de interlocución. Fue muy interesante porque fue el primer ejercicio en que hubo representantes del sector privado, de los militares en retiro, de las FARC, del ELN y de los grupos paramilitares que encabezaba Carlos Castaño en ese momento. Se pudo hacer, se trabajó y fue muy positivo lo que logró salir de ahí, a pesar de ser un ejercicio académico, pero se empezó a entender que sí era posible realizar un país a pesar de que las ideas fueran contrarias. En 1998, con el presidente Pastrana, se desarrolló ese proceso de paz que lamentablemente terminó en un fracaso, pero hubo una parte que fue muy importante y que tiene uno que recoger, que fue la interacción que se presentó entre los dirigentes del país en las famosas mesas de negociación del Caguán. Ahí empezamos a conocernos, nos habíamos visto a través de los medios de comunicación, pero empezamos a tener una interacción directa con los actores armados y ellos obviamente con la clase dirigente de este país. Y eso empieza a generar ya un conocimiento de qué es lo que le pica a cada uno de los dos lados alrededor de este conflicto y cómo realmente de golpe es posible conseguir la paz. En 1999 un grupo de empresarios colombianos se lanzaron a crear la Fundación Ideas para la Paz. Este es un centro de pensamiento que propone ideas, que contribuye a superar el conflicto y prepara el país para lo que va a ser una negociación de paz. Ahí hay un trabajo hecho que es muy importante, que se está realizando en el país y me parece que es bueno llamarlo la atención. Todos estos son algunos de los aportes en los cuales ha estado involucrado el sector privado. Hay múltiples empresas, como mencionó Alejandro, trabajando en la reintegración de la gente, en la capacitación de esa gente, dándole trabajo a la gente y ayudando a volver a reintegrar a esta gente a la sociedad. Pero he mencionado estos casos porque demuestra que sí ha habido un interés por parte de las empresas privadas para participar en este proceso.
Pero adentrémonos dentro del sector de hidrocarburos. ¿Qué representa el sector de hidrocarburos? Petróleo y gas en términos generales. Tienen más o menos un 6% del total del Producto Interno Bruto del país, más o menos un 50% de las exportaciones que salen de Colombia vienen en este momento, son del sector petrolero y gas, y pagan alrededor del 40% más o menos del impuesto de renta de Colombia. Con esto quiero mencionarles que es un sector grande, un sector que visto a los ojos de todos los colombianos es gigantesco, monumental. Las empresas petroleras siempre serán distinguidas como cosas muy grandes y obviamente esa es la percepción que existe en el país acerca de este sector. Tiene una gran debilidad y es que a pesar de ser grande, de tener recursos económicos muy grandes, proporcional al capital utilizado es muy poco el empleo que se da. Uno compara una pequeña microempresa con un capital ínfimo, en muchos casos proporcionalmente ese capital genera mucho más puestos de trabajo de los que puede generar una compañía petrolera, y esa es una debilidad y así será y no hay nada que hacer, así funciona este negocio. Sin embargo, la llegada de una compañía petrolera a cualquiera sea una región del país es vista en la gran mayoría de los casos como una cosa positiva. Siempre estas compañías llegan, buscan las comunidades, empiezan a hacer un trabajo comunitario en cosas sencillas en un principio. A medida que adelantan los trabajos de exploración, si no se encuentran problemas como se ha encontrado en algunos municipios con esas consultas populares que se han ideado, establecen unas buenas relaciones con la comunidad, con los alcaldes. Si se logra encontrar el hidrocarburo, inician un proceso de pago de impuestos, de proyectos comunitarios más grandes, y todo esto es muy positivo en relación a lo que hacen con la comunidad hoy. Esa labor de buen vecino, digamos, yo creo que no la hace ninguna otra compañía en Colombia. Uno encuentra compañías muy grandes estableciéndose mucho más en los entornos urbanos, pero ese trabajo comunitario que se desarrolla por parte de las compañías raramente se hace por empresas. Raramente quiere decir que algunas lo hacen, pero que no es la regla general en Colombia. Sin embargo, entonces uno se pregunta, ¿cuál puede ser el apoyo adicional hacia el proceso de paz? Y ahí se encuentra uno con problemas. La gran mayoría de las compañías, salvo casos como Ecopetrol y algunas otras compañías colombianas, son compañías multinacionales. No solamente son compañías multinacionales que para ellas es muy difícil meterse dentro de un proceso de paz en Colombia, sino que además son víctimas del terrorismo que producen los actores armados en Colombia. Y eso complica obviamente el esfuerzo de tratar de llegar y hacer cosas locales en ese escenario. Entonces debemos buscar un escenario distinto para llevar a cabo esa colaboración. Yo siempre he creído que esa colaboración se debe hacer en instancias del gobierno. Es muy difícil que las compañías en una forma directa se involucren, existe mucho nerviosismo alrededor del tema, de que eventualmente sean vinculados con violaciones de los derechos humanos, a pesar de que tengan una política de responsabilidad social muy fuerte y muy firme frente a los temas de derechos humanos y todo esto, pero me parece que esa interlocución directa frente a un proceso de paz es sumamente complicada. Yo quisiera concluir diciendo que un poco por lo que son estas compañías, por lo que representan, me parece que cualquier interlocución que se haga con el proceso de paz tiene que ser dictada por parte del gobierno. Hay un espacio grande para hacerlo, y es más, en un país en que yo viví el tema de Plan Colombia, pero en ese momento que se buscó una cooperación internacional y se logró una cooperación especialmente muy grande por parte de los Estados Unidos, hoy es muy difícil lograr una cooperación en eso. Y las razones es que las condiciones económicas del país son otras, el Estado fallido ya no existe, el Estado fallido, y paralelamente Colombia, que está aspirando a ser parte de la OECD, pues indudablemente es muy difícil que logre cooperación internacional. Cada vez se va a ver más complejo, y eso obliga a que los colombianos o quienes somos actores en Colombia vamos a tener que meternos la mano al bolsillo para poder trabajar. Entonces mi mensaje es, sí, hay que hacer algo, hay que buscar unas cosas concretas frente al tema del proceso de paz, pero esos lineamientos tienen que ser acordados por el gobierno. ¿Y qué pido aquí? Pues que el gobierno se siente, busque las compañías a través de sus gremios o a través de cualquier esquema que considere que es el adecuado para buscar unos programas concretos de rehabilitación que se van a requerir inmensamente en Colombia en los próximos años.
Yadaira. Gracias. Buenas tardes. Me toca la difícil tarea de ser la última del panel en el último día del evento, en el último minuto, entonces voy a tratar de que sea medianamente interesante. Somos una ONG, primero quiero hablar un poquito de nosotros para que los pocos que quedamos no salgan huyendo del salón. Sí, somos una ONG, no somos una ONG de derechos humanos, somos una ONG que trabajamos el tema de construcción de paz y llevamos trabajando en Colombia hace más de 10 años con el sector extractivo en todo el tema de conflicto y construcción de paz en el país. Como les decía, somos una ONG que nuestro interés es generar diálogo, abrir espacios de diálogo, trabajar con todos los actores legales, por supuesto, pero sí necesitamos crear esas líneas horizontales a lo largo de la sociedad para cerrar algunas de estas brechas que existen entre algunos de los actores y, por supuesto, incluyo al sector privado en eso. Las presentaciones que ha habido antes han sido muy buenas porque son muy concretas y dan pistas muy específicas, información muy importante. Yo aquí me voy a elevar un poquito, voy a llevar un poco el tema al plano conceptual, no voy a ser tan ladrilluda, pero sí me parece que es importante entender un poquito en qué contexto estamos, qué está pasando en este país. Y para eso, lo primero que quiero decir frente a nuestro trabajo con empresas, partimos de una premisa que para nosotros es casi que una verdad a puño, y es esta relación doble vía que existe entre las empresas que operan en una zona de conflicto. No es solo lo que está allá afuera que puede afectar a la empresa, no son solo los riesgos de seguridad, no es que me van a volar el tubo, no es que me van a secuestrar a mi personal o a mi contratista, no es solo eso. Es también yo como empresa, ¿qué impacto tengo en esa dinámica de conflicto que hay allá afuera? ¿Estoy alimentando el conflicto o estoy ayudando para que ese conflicto no escale? Y me parece que algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo soy una empresa. Tiene todo que ver. Ustedes están ahí y el hecho de estar ahí, ya. Esta dinámica doble vía de, sí, el contexto los afecta a ustedes como empresas, pero ustedes también afectan ese contexto. Y a partir de ese reconocimiento es que empezamos nuestro trabajo con empresas. Aquí lo que quiero mostrarles un poco con esta imagen es cuál es el espectro de las respuestas que nosotros vemos por parte de las empresas cuando están operando en una zona de conflicto con el tema de construcción de paz. Entonces imagínense este espectro a un lado, entonces tenemos empresas que alimentan el conflicto, consciente o inconscientemente. Lo que nos damos cuenta es que muchas veces se hace de forma inadvertida. Siguiente, entonces tenemos, luego de alimentar el conflicto, entonces está convivir con el conflicto. Y aquí es donde encontramos a la mayoría de las empresas y es apenas natural. Hay que convivir con esto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo manejamos este riesgo de una forma que yo pueda mantener la viabilidad de mis operaciones? Y finalmente, contribuir a la paz. De este espectro no estamos diciendo las empresas están aquí o aquí o aquí, se están moviendo de un lado al otro y nunca están como en un punto fijo. Sin embargo, esto es por el lado del conflicto, por el lado de la paz. Entonces, ¿cómo lo vemos? Cambiamos un poco el discurso ahora y no es cómo puede contribuir al conflicto la empresa, sino cómo puede contribuir a la paz. Y aquí nosotros manejamos esta pirámide un poco para entender cuál es el rol aquí. Y arrancamos en la base de esa pirámide está el cumplimiento de la normatividad. Sin cumplimiento de normatividad no estamos hablando de nada. No estamos hablando de responsabilidad social, no estamos hablando de construcción de paz, no estamos hablando de nada. Y esto parece ser una cosa muy obvia y parece ser el punto de partida, pero cuando vamos a terreno nos damos cuenta que no es tan obvio, Entonces, arrancar por el tema de cumplimiento. ¿Qué sigue? Subimos, miramos un poquito más arriba esa pirámide y viene toda la discusión sobre acción sin daño y debida diligencia. Entonces, como empresa, ¿cuáles son los pasos, los procesos, los sistemas, las prácticas que tengo que tener para no causar daño a mis grupos de interés, ya sean comunidades, sean trabajadores, sean contratistas, en fin? Entonces, aquí lo que nos interesa es cómo evitamos generar conflictos o empeorar conflictos a través de nuestra operación, qué tenemos que tener montado para que esto no suceda. Y en la cúspide de esta pirámide encontramos agregar valor.
Y para nosotros, desde una organización que trabaja construcción de paz, para nosotros agregar valor se traduce a esfuerzos de paz. Allá es donde queremos ver. Las empresas me preguntan todo el tiempo, ay, pero es que ustedes las ONG son muy malas, porque lo único que hacen es ver todo lo malo que hacemos, yo hago todos estos programas buenos y bonitos y nadie me reconoce eso. Y bueno, ahí la respuesta sé que no les va a gustar mucho, pero ese no es nuestro trabajo como ONGs tampoco. Entonces, digamos que lo que sí estamos ahí es para acompañar, para generar conocimiento, para enriquecer el debate, para mejorar, para mostrar buenas prácticas. Para eso es que estamos, ahí nos interesa. Hay todo tipo de ONGs, como ustedes bien saben. Nuestro rol lo vemos en ese sentido y creemos que tenemos que dar el brinquito de acción sin daño a agregar valor. Tenemos que dejar de pensar solo en términos de riesgos para poner a vernos, ok, ¿en qué país estamos? ¿Qué está viviendo el país ahora? Y yo como empresa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Que es la pregunta que se estaba haciendo el doctor Pisano antes de. Entonces, el cómo. Ok, esta diapositiva que ustedes van a ver acá es toda una paleta de opciones que se han construido no solo desde la práctica, cosas que han hecho efectivamente las empresas, sino también expectativas de distintos grupos de interés frente a qué puede hacer una empresa en construcción de paz. Y aquí tenemos varias esferas, desde el tema socioeconómico, que pareciera ser como el más evidente, pero también tenemos la esfera de reconciliación y justicia, y aquí ya hay varias empresas que, como lo mencionaba Alejandro, ya están trabajando este tema. Hay otros países donde este tema ha sido el fuerte del sector privado. En temas de seguridad, en esfera de seguridad, también hay opciones, acción humanitaria, desarme, apoyo a procesos de reintegración, que se puede ver como un tema de seguridad, pero también se puede ver como un tema socioeconómico, de reconciliación y de justicia. Y finalmente, marco político, que es donde yo creo, coincido con el doctor Pisano, que es un tema un poco más complejo en el contexto colombiano. Sin embargo, eso no quiere decir que no ha habido casos donde empresas han tenido un rol casi que de negociadores con algunos grupos armados en otros países. Entonces, hay muchas opciones. Estas son un poco las opciones independiente de un programa de reintegración o no. Hay opciones que las empresas pueden hacer. La cuestión es cómo adaptamos esto, por supuesto, a la colombiana para que tenga sentido para nosotros. Mirando ahora un poco el sector extractivo y la reintegración que hemos encontrado, y esto lo hemos visto no solo en nuestro trabajo con las empresas directamente, sino también lo que está haciendo la ACR, más experiencias de otros países. Por supuesto, el tema del empleo, obvio, es casi que el primero que las empresas es la primera cosa que nos dicen las empresas. ¿Qué vemos también ahí? Y se ha mencionado ya varias veces en este panel, el apoyo psicosocial. Como menciona Alejandro, este es un tema clave que se toma su tiempo y como tal requiere de recursos y bueno, ahí se necesita un apoyo también. También está el tema de reintegración comunitaria, cómo las empresas o el Estado y cualquier otro actor que esté interesado puedan ayudar a la reintegración de esta población a las comunidades. El tema de educación y formación, como lo ha mencionado ya Alejandro, el tema de reconciliación. Tema de prevención de reclutamiento es otro que se está trabajando desde el sector privado. Y finalmente, un tema con el que quiero solo mencionar, dar un poquito más de detalle porque lo hemos encontrado últimamente, nuestro trabajo ha salido muy fuerte, la necesidad de trabajar en temas de fortalecimiento institucional. Las empresas, muchas ya tienen proyectos que apoyan el fortalecimiento institucional, ya tienen. Entonces no estamos hablando pues de algo desmedido, una expectativa desmedida ni algo que no se pueda realizar. ¿Cuál es la novedad aquí? ¿Qué vemos? Así como lo vemos en el sector privado, también lo vemos en las instituciones, hay un gran desconocimiento sobre el proceso. ¿Qué quiere decir construcción de paz? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de construcción de paz? ¿Es firmar y listo? No, es qué viene después de eso y ahí es donde se necesita digamos, la participación de todos los actores. Encontramos autoridades locales con muy pocos recursos y no me refiero a recursos financieros, sin tiempo, sin gente, sin el conocimiento, sin la información y pues ellos son un eslabón clave de todo este proceso, tanto para la empresa como para la sociedad civil.
Si las autoridades locales no están metidas en este cuento o no lo entienden o no lo han, digamos, aterrizado en sus planes de desarrollo, difícilmente también podemos mover este proceso adelante desde la base. Entonces quería hacer un poco de énfasis en ese tema de fortalecimiento institucional porque vemos que ahí hay un potencial inmenso de trabajo entre las empresas y las autoridades locales en el marco de este proceso. Finalmente, quería solo terminar con unas reflexiones sobre el proceso que estamos viviendo y el rol del sector privado, del sector extractivo, perdón. Lo primero que veo que quería compartir aquí con ustedes es la necesidad del sector extractivo de reconocerse a sí mismo como un actor clave. Entonces, algunas empresas, sí, sé que están ahí como hablando del tema de paz y algunas empresas colombianas, pues obviamente les toca un poco más el tema, pero creo que hace falta hacerse esa pregunta como sector privado y decir, ok, ¿yo por qué tengo que estar aquí metido en todo esto? Esto es un proceso de todos y todos tenemos que estar aquí. Entonces, la primera cosa que yo creo que hay que trabajar es información y generar una sensibilización dentro del sector para que se reconozca como un actor clave. Y digamos, algunas de las razones, pues evidentemente el peso económico que tiene el sector, lo mencionaba el doctor Pisano ahora, la presencia en el territorio, creo que hay más empresas petroleras y mineras de gas que policía, y también los temas de impactos en la sociedad. Entonces, por esas tres grandes razones y bueno, por muchas otras más, creo que el sector extractivo tiene que reconocerse como un actor clave aquí. Ahora, esto no quiere decir que se esperen cosas desmedidas del sector tampoco, y aquí es donde entonces ya devuelvo la pelota hacia nosotros, la sociedad civil, el gobierno y demás, en que nosotros también tenemos que aprender y tenemos que conocer cuáles son las limitaciones del sector, cuáles son los temores del sector, que bajo ningún punto de vista nos parecen temores infundados, para nada. Pero reconocemos que hay temores de seguridad, reconocemos que hay temores de sostenibilidad, reconocemos que hay temores en un contexto donde ya las empresas tienen bastantes conflictos con las comunidades como tal, sin meterle la variable de reinserción ahí en medio de eso, por ejemplo el tema del empleo. Si ya es un tema de tensión entre la empresa y la comunidad, ahora la empresa tampoco puede decir, no, es que ahora los empleos que te iba a dar a ti se los voy a dar a los movilizados. Eso también generaría otros temas. Entonces, todo eso nosotros lo reconocemos, hay que poner esos temas sobre la mesa. Entonces nos parece que a veces las conversaciones pasan a un nivel muy alto y los temas que de verdad nos interesan y los que necesitamos hablar para mover la conversación no se están dando. Entonces hay que abordar eso de frente y hay que reconocer que hay unas limitaciones, que el empleo puede que no sea la opción más obvia para el sector extractivo. ¿Por qué? Porque no genera tantos empleos mano de obra no calificada, esto lo sabemos todos, son empleos que requieren de estudio, que requieren formación técnica. En la medida en que el programa nos vaya formando estos técnicos de aquí a allá, bueno, ¿qué hacemos? Entonces tal vez el empleo para el sector extractivo no sea la fórmula mágica que sí puede ser para otra empresa. Pero, de nuevo, si esto no lo sabe el resto de la humanidad, se van a generar unas expectativas desmedidas frente a lo que debe hacer el sector. Entonces creo que esa conversación tiene que pasar. Lo otro que consideramos importante es no solo para abordar estos temores también, sino también para generar información, generar conocimiento, generar apoyo, es crear una comunidad de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Sentarnos empresas, sociedad civil, en la medida en que el diálogo sea posible con el Estado también, y compartir experiencias. Ya sabemos que hay muchas empresas que están participando ya, y no solo en Colombia, en otros países donde se han dado estos procesos también. Entonces sería muy interesante compartir experiencias, cuáles fueron esas lecciones que aprendimos, en dónde nos fue muy mal, dónde nos fue muy bien, ¿sí? Y tener esas conversaciones, no solo en el tema de reintegración, ese puede ser un tema, como ustedes veían en todas las paletas, ese es solo uno de las opciones que tienen las empresas en el tema de construcción de paz. Entonces creo que ese otro diálogo en este otro nivel, ya a nivel de empresa, de sector, de diálogo multiactores, creo que esa comunidad de aprendizaje nos serviría a todos para movernos de ahí, poder replicar experiencias que han servido y mejorar las que no. Y finalmente, la reintegración y la construcción de paz un poco más general requiere innovación y requiere creatividad. Y esto suena pues como a frase de tarjeta de cumpleaños, pero sí, es verdad. Necesitamos pensar
de otra forma. Necesitamos primero reconocer que estamos en un momento histórico. Algunos de nosotros no pensábamos que íbamos a ver la paz en este país, que eso iba a ser siquiera una posibilidad. Lo veíamos un tema para unas 2, 3 generaciones más adelante. Y creo que el momento es ahora, creo, hablando con personas que son muy cercanas a quienes están sentados en la mesa, nos dicen que es un proceso que ya no tiene vuelta atrás, que políticamente para todo el mundo esto está en un punto en que es tan costoso políticamente echarse para atrás que ellos no lo ven como una realidad. Y eso me parece poderosísimo en el sentido de, este bus arrancó y nos montamos ya o nos deja el bus. Entonces es un poco también montarse al bus, pero montarse informado, montarse con una cosa bien estructurada, con un compromiso claro, que yo creo que el compromiso está. Nos falta es mirar un poco el cómo y cómo podemos ayudar desde el sector privado, pero desde la sociedad civil y desde el gobierno también, a mirar cómo formamos esta comunidad de aprendizaje y cómo en el futuro podemos pensar en un país en paz, que les conviene a ustedes como empresa, nos conviene a nosotros y por supuesto al gobierno. Gracias. Ahí está. Muchísimas gracias por el mensaje, por la pasión con que lo transmitís y por esa convocatoria que sin duda estamos llamados todos, a la de la paz y a construir la paz. Me llamó la atención al presentarte la primera aclaración que hiciste de somos una ONG, pero no de derechos humanos, sino de construcción de paz. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué hiciste esa aclaración? Cuando uno por lo general dice ONG de derechos humanos, enseguida piensa en las ONGs de denuncia, en las ONGs que sacan reportes, que dicen tal empresa, tal día, tal hora, Pepito Pérez hizo esto, esto y esto. Y para nosotros, digamos, hay muchos tipos de ONGs, ¿no? Hablar de ONGs no es como una cosa homogénea, tenemos cualquier cantidad de mandatos dentro de las ONGs. Las ONGs de derechos humanos tienen un mandato diferente al que tenemos nosotros. Nosotros, como trabajamos con todos los actores, entre ellos las empresas, trabajamos directamente con empresas, no podemos hacer denuncia, pues no creemos que sea constructivo para la relación que queremos entablar. No que esté mal, para nosotros ese es un trabajo que alguien tiene que hacer, lo que pasa es que nosotros llegamos después de que ese alguien pone el tema sobre la mesa. Bueno, muchas gracias. Hablamos de reintegración y me gustaría preguntarle aquí a las empresas quiénes potencialmente considerarían ese llamado que hacía el doctor Eder a la contratación de personas que se quieren reintegrar en sus empresas. ¿3%? ¿8%? ¿18%? El resto es un no por lo que se decía anteriormente, porque no es un tema de calificación, la calificación adecuada o hay más. Acá hay un llamado y sin embargo me parece que hay que trabajarlo, porque todavía no sé si está la permeabilidad. Por otro lado, y para polemizar un poco, uno puede ser un actor clave en lo económico o en lo técnico, y no por eso todo el mundo tiene que hacer todo, zapatero a sus zapatos. Este llamado a que todos participemos, todos negociemos, por ahí me parece que no es efectivo. ¿Qué piensa, doctor Eder, sobre esa propuesta de que todos participemos? Yo creo que pues, la forma en que yo la entiendo es que la paz la construimos entre todos. O sea, la paz no es que hay un proceso de paz en La Habana, listo, entonces va a haber paz. Eso no es así. Lo que hay en La Habana, como lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, es un proceso de terminación del conflicto armado, que va a dar inicio a un proceso de construcción de paz. Pero la paz la construimos nosotros. La paz, inclusive el presidente lo ha dicho muchas veces, la paz no es de santos. ¿Qué significa que la paz no es de santos? Que eso es un proceso, primero que todo, que nos pertenece a todos, pero que es un proceso que va mucho más allá de un periodo presidencial. Que yo les comentaba, solo para reintegrar a un desmovilizado promedio se demoran 7 años. Estamos hablando de 2 periodos presidenciales. Nosotros calculamos que
a partir del momento, y ese es el tiempo promedio, hay algunos que se tardan más. Nosotros calculamos que a partir del momento en que se desmovilice el último guerrillero, vamos a necesitar por lo menos 15 años para reintegrar esa persona y sus compañeros. 15 años, estamos hablando de 4 o 5 periodos presidenciales. Entonces hay que tener en cuenta que esto es un trabajo de la sociedad. Yo también quiero resaltar algo que decía Yadira, que es muy importante. Las empresas petroleras, el sector privado en general y la sociedad sí tienen que jugar un rol en la construcción de paz, y en especial las empresas extractivas como las empresas petroleras, porque ustedes tienen presencia en los lugares del conflicto. Pues vamos al tema del Putumayo. En el Putumayo quizás no hay mucho más que petróleo, de pronto hay coca también, pero la coca es ilegal. Ahí las empresas petroleras pueden jugar un rol muy grande, no es haciendo caridad, pero logrando que haya presencia del Estado, que se paguen los impuestos, exigiendo que el gobierno departamental construya escuelas o construya vías, etc. Es decir, que sea una fuerza positiva, no una fuerza negativa, pero tampoco una fuerza neutra. Hay muchos ejemplos en otros países, en especial en países africanos, donde empresas extractivas y de minería han ayudado justamente a jalonar el Estado a lugares donde está ese vacío. Sí. Yo quisiera comentar un poco sobre eso. Yo no tengo ninguna duda de que son compañías grandes, de que son, digamos, un actor que puede hacer mucho por Colombia, lo está haciendo. Y me parece que a veces hay un poco de vergüenza en lo que se está haciendo, que se debe retirar. O sea, están cumpliendo un rol importante, que es generarle al país energéticos por un lado, generarle recursos para sus divisas, una cantidad de recursos fiscales al gobierno nacional. Y para hablar claramente, si el sector de hidrocarburos no existiera en Colombia, no habría presupuesto de inversión en el presupuesto nacional. Lo que genera el sector de hidrocarburos para la economía colombiana es equivalente al presupuesto de inversión de la nación. Entonces, dejando eso claro, digo yo, bueno, ¿cómo pueden ayudar adicionalmente? Yo creo que el gran drama que tiene Colombia, y uno tiene que tratar, y sé que esto es un ejercicio etéreo, pero tratar de buscar las causas objetivas de la violencia en Colombia. La primera, la no presencia del Estado en una cantidad de regiones. Entonces, ¿cómo se puede sustituir esa presencia del Estado? Bajo ninguna circunstancia se debe sustituir, sino que sea el Estado el que llegue a esas regiones de Colombia, no solamente con fuerzas armadas, con salud, educación, servicios públicos, todo lo que provee justicia, todo lo que provee un Estado tiene que hacer presencia en esas regiones, o acaba siendo sustituido por grupos irregulares, que ha sido la norma de todas estas regiones. Entonces, ¿cómo puede ser el apoyo de las compañías? Ayudando a jalonar el Estado. Yo tengo una gran crítica, por ejemplo, del sector carbonero en el Cesar. Fueron indiferentes ante la realidad del Cesar, de si se robaban las regalías, si las invertían o no las invertían. Me parece que desde las compañías carboneras se debería haber empujado. Hay aportes nuestros para proyectos comunitarios donde el municipio ponga la plata y el departamento, y garantizamos que lo que se haga también con nuestros recursos se hace en una forma adecuada. Uno no puede creer que pagó los impuestos y se lavó las manos. Aquí hay un sentido de responsabilidad, digamos, en la ejecución de esos proyectos, y de tratar de que las regalías no sean dilapidadas, pero teniendo mucho cuidado en no reemplazar al Estado. Esa es una de las grandes causas alrededor de la ausencia de Estado, digamos, es la razón por la cual estos actores armados, entre otras cosas, han podido crecer en Colombia. Muchísimas gracias. Realmente creo que queda planteada el desafío para ustedes desde la reintegración como un primer elemento hasta el actuar no reemplazando al Estado, pero sí pidiendo al Estado que cumpla su rol en todos los niveles donde ustedes están presentes, y yendo más amplio a esa triple o cuádruple paleta de opciones que tendrán. No sé si estará la presentación disponible o pueden bajar cuando terminemos a pedirle a ella todas las opciones que tienen para construir la paz. Muchísimas gracias a ustedes. Les agradecemos. Bueno. Muchísimas gracias a los panelistas por compartir con nosotros este especial
encuentro. Al señor moderador, muchísimas gracias nuevamente. Bien, vamos a dar paso a las conclusiones del evento por parte del señor presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el doctor Javier Betancourt, en compañía del señor Eduardo Brown. Javier. Bien, y aquí estamos unos minutos para generar conclusiones. Y lo primero que les quiero pedir, que saquen un lápiz y un papel, o que saquen su Palm, o que saquen su device, para decir el lunes a la mañana, ¿qué 2 cosas tienen que hacer? ¿Qué 3 cosas tienen que hacer? Escucharon, aprendieron, pensaron, reflexionaron, pero si no se pasa a la acción, se desperdicia mucho de ese efecto. El lunes a la mañana puede haber sido un email, puede ser lo que sea, pero pónganse en la agenda para el lunes a la mañana 2 o 3 acciones concretas. Habíamos dicho que la hoja de ruta la construimos entre todos y ese es uno de los outputs de esa hoja de ruta. Tomando algunas notas para compartir las conclusiones o lo que habíamos hablado desde aquí y en los pasillos. Habíamos comenzado con un panel de ministros y distintos miembros de la ANH que tuvieron un mensaje contundente de la importancia del sector, ya lo hemos repetido en el último panel, en el PBI, en las exportaciones, en el ingreso fiscales, pero reconociendo los desafíos, los retos y las tareas pendientes. Primero, bajar los tiempos de otorgamiento de licencias ambientales, hay un gran consenso sobre eso, y por más que ya se han bajado en los últimos meses, falta mucho más. Bajar los tiempos y ser consistentes. La industria también reclama eso. Sean consistentes, díganos 8, 7 o 6 y cumplan con esos tiempos. Desde el sector de la Secretaría dicen, bueno, compartan la información, creen y compartan la información ambiental, todo el expertise que ustedes, las empresas, tienen para ponerlo a disposición de todos y cumplan con rigor, con ejemplo, con claridad las normas ambientales que tenemos. El segundo gran desafío es la relación con las comunidades. La modificación de las reglas de regalías ha creado nuevos desafíos y la sensación de que los beneficios concretos no llegan a aquellos que sufren las consecuencias en primera instancia. Ahí hay que trabajar, hay que crear más diálogo y trabajar mancomunadamente entre la industria y el gobierno a todos los niveles, sin que eso evite caer en las trampas de lo que se dio a llamar los agitadores profesionales o algunas políticas extorsivas por parte de algunos grupos. Se anunció que se iban a poner nuevas metodologías, como ser audiencias públicas, para acortar los tiempos drásticamente, los tiempos de consulta, pero también se le pide a las empresas que no jueguen más a un bajo perfil, que participen, que tomen una posición y que acompañen en esa transformación al gobierno. Tercero es la seguridad. Y en eso hay un renovado compromiso del gobierno en garantizarlo a las personas, a la infraestructura, pero se pidió también coordinación con las empresas para mejorar esa protección a personas y a infraestructuras. Y finalmente, desde el ministro de Minería se pidió salir del dilema, del falso dilema petróleo o agua, para pasar a petróleo y agua, y a que todos colaborasen con salir de ese falso dilema y a cuidar el agua como recurso. Anunciándose también que se iba a dar vía libre a un tercer uso del riego para el sector agrícola. Desde el lado del sector, distintos panelistas enfatizaron que toda la industria tiene que
manejarse con el triple bottom line, los 3 pilares del éxito, que son el social, el económico y el ambiental. No puede faltar ninguno. Los 3 tienen que estar. Y hay que trabajar en conjunto, empresas, gobierno nacional y locales, para resolver todos esos desafíos. También se mencionó muchas veces que hay que pasar del PowerPoint a la ejecución. Muchos de estos dilemas se resuelven perforando. La información del terreno vuelve y eso facilita volver a perforar, volver a invertir y, en última instancia, aumentar las reservas y la producción, que es el objetivo nacional. Los expertos en la industria rescataron mucho el caso de éxito que significa Colombia y el atractivo general de los contratos, de la fiscalidad, de la seguridad jurídica, pero también que se está en un mercado muy competitivo con ofertas que salen permanentemente de países, de zonas, de distintas tecnologías, distintos activos, y no hay que dormirse en los laureles, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. El gobierno ha marcado la cancha de apuro en los últimos meses para salir a jugar. En los próximos meses habrá más rondas en gas y hay que seguir participando para el desarrollo. Diseño y ejecución, muchas cosas hemos hablado de diseño, el gobierno está renovando o modificando lo necesario para cambiar estas condiciones, pero hay que pasar a la ejecución. Y la ejecución tiene enormes desafíos para la industria, altos riesgos, tiempos muy largos, mucho esfuerzo técnico y muchísima inversión. Pero la industria está decidida, lo ha comprobado en las rondas. El offshore es un sector atractivo, lo convencional también, y se está lanzando. Y para eso rescato las lecciones de liderazgo que tuvimos ayer con Farid Mondragón y Jorge Valdano, que no son solo aplicables en general, sino particularmente para el sector, que es definir el objetivo, la meta, el sueño, a dónde vamos, qué queremos hacer, qué es la copa a alcanzar. En cuanto al talento, reclutar el talento, trabajar con perseverancia, con paciencia, con humildad, y finalmente lo que es el tercer eje de trabajo en equipo con generosidad, compromiso, solidaridad en pos del bien común. Y en esto termino con un comentario que me resultó interesante, y es que el impacto que tiene todos y cada uno de ustedes, lo que hacen cada uno como empresa. Y pensaba en la analogía, así como en el mercado uno dice que el precio de mercado es el precio de la última unidad que se demanda y se produce, en el sector petrolero el weakest link, aquello que tenga un peor desempeño en lo ambiental, en lo social, esa es la imagen que queda grabada en la primera noticia de los diarios. Así que todos y cada uno tienen que preocuparse para salir de ese lugar, para cumplir, para nunca quedar en ese lugar de falta. Y de la misma forma, entonces, que los errores tiñen a toda la industria, los éxitos también, porque decía, creo que fue Eric Oswald de Exxon, que cuando uno descubre petróleo, todos festejan porque todos van atrás. El fracaso de uno es el fracaso de todos y el éxito de uno es el éxito de todos. Y todos entonces podrán festejar. ¿Qué querés validar, repetir, corregir de lo que se ha dicho en estos días? Y lo que estoy diciendo al menos. Bueno, Eduardo, muchas gracias por haber estado estos 2 días con nosotros. Creo que difícilmente hubiéramos podido encontrar a alguien que nos hubiera ayudado a moderar de una forma tan clara, contundente y objetiva, con unos mensajes tan directos. Ayer cuando estábamos hablando... Gracias. Gracias. Ayer, para envidia de todos ustedes, cuando nosotros terminamos, tuvimos la oportunidad de irnos a cenar con Eduardo, Farid Mondragón y Jorge Valdano.
tuvimos la oportunidad. Nos hubieran avisado, los hubiéramos hecho. Pero fue muy interesante y tuvimos la oportunidad de profundizar algunos de los temas que habían planteado en la exposición. No sé para ustedes, para mí fue muy emocional en la exposición de Farid Mondragón. Yo le comentaba, así como cuando él entró a la cancha, creo que todos los colombianos, como decimos, se nos aguó el ojo ayer en la exposición. Creo que revivimos ese momento. Fue un momento que nos movió mucho, muy emocionante. Y creo que le debemos agradecer por permitirnos compartir esa emoción. Pero hablábamos de la importancia del equipo y la importancia del objetivo común. Yo creo que de un tiempo para acá, y esa ha sido la filosofía que inspiró la creación de la NH en su momento, es la de empezar a trabajar más como equipo entre el Estado y los inversionistas en la búsqueda de un beneficio común. Al final el objetivo final es diferente, es generar recursos, pero nosotros queremos generar recursos para todos los ciudadanos colombianos, para la nación como tal. Las empresas quieren generar recursos para sus accionistas, es lo normal. Pero queremos generar recursos y eso pasa por la necesidad de encontrar reservas, de desarrollarlas, de hacerlo de una forma adecuada. Y hemos identificado ese objetivo común, hemos trabajado en conjunto y en cierta manera hablábamos de la comunión. Nos hemos sentido incluidos en ese objetivo y en tratar de llegar a lograr un objetivo común, y lo hemos hecho con cierto éxito. Se han incorporado 80%, se ha incrementado 80% las reservas de crudo en los últimos 5 años, 55% de gas. No es un logro menor. Todavía nos falta, pero es algo de lo que debemos estar orgullosos. Hay una palabra que nosotros traducimos como grupo de interés cuando evaluamos a alguien que está interesado en el resultado de un proyecto. Y en la industria o en los proyectos, desde el punto de perspectiva anglosajón, se definen como stakeholders. Y estábamos hablando de la fuerza de las palabras. Muchas veces el tema no voy a hacer referencia específicamente, pero el tema de referencia a nosotros excluye a alguien. Hablar de juntos significa que somos todos. Y la invitación es, yo creo que nos ha faltado algo. La invitación es que debemos hablar de juntos cuando llegamos a las regiones y las comunidades. Las comunidades deben sentirse parte de esto. Deben identificar ese sueño como un beneficio. Y nos falta a nosotros mucho. La industria y nosotros hemos sido vergonzantes en muchas de nuestras actividades. Siempre queremos guardar bajo perfil, no mostramos lo que hacemos. Y hacemos muchas cosas buenas. Obviamente tenemos que aprender mucho más, pero hacemos muchas cosas buenas y tenemos que aprender a comunicarlos para que la comunidad en la cual nos movemos sienta que de verdad los estamos beneficiando. Y debemos mejorar en la forma de incluirlos. Ellos deben sentirse parte, deben sentirse beneficiados, y debemos crear mayores beneficios para ellos. Mejorar en las cadenas productivas, mejorar en la capacitación para las comunidades para que puedan participar con mano de obra calificada. Hay muchas formas. Yo decía esta mañana que tenemos que pensar de formas diferentes, innovar en las formas de beneficiar a las comunidades. Al final ellos son el objetivo, son en donde operamos, y necesitamos que ellos se sientan parte y que les duela nuestro fracaso, si existe, pero que se alegren de nuestros éxitos si eso se dan, y estoy seguro que la operación será absolutamente diferente. Me parece extraordinario. Quiero caminar sobre las palabras, y ya que hablamos de juntos, me gustaría que en las conclusiones participaran ustedes, con algún comentario, con alguna frase, con alguna recomendación. Siempre el problema es el primero. Se está riendo. Gracias. Me quedo sin palabras, a ver. A ver, ahora. Bueno, ahí. Era un truco, no te di el micrófono verdadero.
dónde comenzar. Se cortó. Me parece muy buena la idea de Eduardo, porque es que sentarse aquí a comenzar a hablar es difícil, entonces es bueno compartir la vergüenza. Eso es parte de la comunión, entonces. Bueno, pasemos de blanco a... de nuevo, gracias. Han sido 2 días interesantes, entretenidos, interesantes cifras, interesantes hechos, interesantes propuestas. Yo creo que el país de hecho está en una coyuntura muy importante. La NH ha hecho una inmensa labor en los últimos años y yo creo que le sigue faltando. Yo veí ayer con sorpresa que nos jactamos de que el régimen fiscal, toda la government take y toda esta discusión, estamos orgullosos de que es comparable a la de Estados Unidos y a la de Brasil, y ellos nos llevan la enormísima ventaja de que ellos ya están en cuencas, unas maduras y otras ya productivas, y aquí estamos en una zona completamente frontera, entonces todavía queda mucho por hacer, y que tenemos que ponernos las recontrapilas porque estamos disfrutando de la mala suerte de nuestros vecinos, y cuando eso comience a cambiar, las cosas se van a poner muy distintas. Y gracias por... Buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Javier, muy complacido con esta excelente conferencia que ha montado la NH. Esto es una cosa, yo que tengo 30 y pico de años por mi trabajo andando en estas labores, realmente esto me ha impresionado enormemente. El moderador, mi madre, como un buen argentino excelente, hay que decirle algo bonito de vez en cuando. Una cosa que no me gustó, la emoción del fútbol colombiano no solo fue de los colombianos, también de los vecinos. Y con el tema de la integración de la industria petrolera a las comunidades donde van a explotar, donde van a hacer una actividad minera que es una actividad de explotación, agotan el recurso y chao contigo. El trabajo de la acción social, yo siempre también, yo comparto tus palabras y me solidarizo con tu inquietud porque estás planteando un tema que es el tema. O sea, las comunidades en Venezuela y en todas partes hacen su campo petrolero, su campo de concentración, se aíslan de la comunidad que los rodea, donan un hospital, un pizarrón, unos pupitres, pero no hay una verdadera comunión, una verdadera integración. Sus hijos no van a los colegios de la comunidad, ni nada por el estilo. Entonces hay que, ya el mundo cambió. Por eso que aquí en Colombia el tema es tan complicado, porque las comunidades tienen voz. Bueno, tienen una guerrilla que supuestamente también los reivindica. No, una guerrilla fuerte, un ejército fuerte. Las comunidades tienen voz y no es tan fácil que el Estado llegue como en otras partes, como en mi país, dio la orden y ahí se hizo lo que se hizo, pues. Y entonces, ese es el punto, Javier. Ese es el punto, y bien bueno que lo tocaste. O sea, cómo repensar cómo va a ser cómo va a ser la relación, que tiene que ser una relación sincera, honesta, de ósmosis. No puede ser venir, explotar e irnos y ustedes son ustedes y nosotros somos nosotros. No expliqué muy bien la idea, pero sé que Raúl se va a encargar de redondearla magistralmente. Sobre todo porque me llamo Eduardo. Creo que el nosotros y ellos le generó un gran poder de extorsión, yo diría, al concepto de comunidades y minoridades que fue abusado. El concepto de juntos y el de todos, yo creo que sale de esa relación y es exactamente lo que decís. Hago una última consulta pensando tenemos enfrente al presidente de la ANH y le podemos poner 1 o 2 cosas en su lista de to-dos el lunes a la mañana. ¿Qué le pondrían? Si ustedes fueran presidente de ANH, ¿qué le piden que ponga en su lista? Ayer la viceministra del Interior decía que
las compañías petroleras multinacionales debían de dejar el bajo perfil, entrar diciendo realmente el nombre de la compañía. Pero yo pienso muy respetuosamente que es un arma de doble filo, porque mi gran pregunta es, ¿estará la comunidad preparada para que reciba una compañía multinacional? ¿Estarán preparados los presidentes de las juntas de acción comunal para recibir a una compañía multinacional? Porque desafortunadamente el vivir de la comunidad y el saber que va a entrar una compañía multinacional quiere decir tenemos que aprovechar el cuarto de hora. Yo creo que para la NH es un reto en la parte social socializar a la comunidad para que eso se pueda hacer, que la compañía multinacional extranjera pueda decir a un presidente de la Junta de Acción Social Comunal, yo soy fulana de tal que vengo de Canadá o de Europa o de Noruega y no voy a ser en primer principio exprimida, porque pues todos sabemos que están las cooperativas de desempleados, están las Patrín, están los que quieren ir siempre en contra de la industria petrolera. Entonces, yo sí dejaría esa reflexión. ¿Estamos preparados? ¿Está la comunidad campesina y la comunidad en general preparada para que una compañía multinacional pueda decir tranquilamente, soy una compañía y vengo a trabajar de la mano con ustedes cuando lo que conocemos nosotros es otra realidad? Queda planteada la pregunta, el lunes a la mañana trabaja sobre ella. ¿Un comentario? Bueno, yo no sé si esa es la respuesta que hay que dar, pero ¿está la comunidad preparada? Sí, no, a veces. Pero esa es la respuesta que debemos buscar. Yo pensaría que debemos hacernos otras preguntas. Es cómo vamos a relacionarnos con esa comunidad. Si yo quiero tener una relación a largo plazo, tengo que empezar las relaciones. Uno a veces se pasa la vida esperando estar preparado para iniciar una actividad y totalmente preparado. Y creo que si uno lo hiciera, pues no se casaría, no tendría hijos. Así es la vida corporativa también. Estar absolutamente preparados no es posible. Hay que hacer una adecuada planeación, identificar los riesgos y prepararse para manejar los riesgos. Eso es la mayor preparación que uno puede tener. Y en eso la relación con la comunidad es supremamente importante. Yo conozco casos de éxito de muchas compañías que pasan por preparar a las comunidades, las mismas compañías preparan a las comunidades. Tenemos que partir de un punto claro, y es que esta es una industria en la cual el conocimiento lo tienen unos muy pocos. Fuera de este círculo de conocimiento privilegiado, si uno va en nuestro grupo normal de socialización y uno va y le pregunta cuál es la percepción sobre la actividad petrolera, estoy completamente seguro que personas altamente educadas tienen una percepción de que aquí en Colombia viene una compañía extranjera que se lleva los recursos y nos deja el daño ambiental. Y es una percepción que puede ser relativamente generalizada y es percepción en personas de alto nivel educativo. Entonces, exigirle a una comunidad que está relativamente aislada que tenga la preparación absoluta para recibirme a mí puede ser un poquito incluso lejano a la realidad. Nosotros debemos llegar desprevenidos y explicarles lo que hacemos, incorporarlos, incluirlos. Y la parte de la inclusión también es entregar información, educación. No hay nada mejor que uno sentarse a discutir con una persona que parte de un análisis racional y no de un análisis sentimental o de un análisis emocional. En la medida que el contradictor o la persona con la que uno discute tenga mayor información, esté mejor preparado y es una discusión
racional es mucho más fácil llegar a acuerdos. Negociar desde el corazón o de la emoción es mucho más difícil porque es una negociación de posiciones y abandonarlo es mucho más complicado. Cuando nosotros nos sentamos a negociar un contrato o algo por el estilo, una de las modernas técnicas de negociación es, miren, busquemos el mutuo beneficio, el famoso win-win, que ya está un poquito revaluado, pero parte del supuesto es busquemos el beneficio para todos, y esa es la forma como uno debe aproximar las comunidades, no de una forma vergonzante o esconderme. Es válido, absolutamente válido que las comunidades quieran tener una participación en los beneficios, y nosotros debemos respetar eso. Ahora, ¿hasta dónde es parte de lo que se determina? Por eso nosotros hemos hablado de los programas en beneficio de las comunidades, que los hemos vuelto obligatorios en las últimas rondas, un 1% que se destina en beneficio de las comunidades en actividades específicas que nosotros consideramos que van a tener un gran efecto. Hemos realizado acuerdos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para estructurar la forma de actuar del Estado y de las compañías y la forma de la inversión de ese 1%. Pero para eso también invitamos a las compañías, y uno tiene que ser cándido y tiene que ser realista y tiene que hablar, como diríamos en la negociación, ir con los libros abiertos y mostrar lo que uno es. Uno no se debe esconder. Si uno no tiene nada que lo avergüence, no tiene por qué esconderse. Muchas gracias, Javier, pero también agrego que salir del bajo perfil y que las comunidades estén listas no quiere decir ir de frente, derecho y sin una planificación. Hay muchas cosas que se pueden hacer previamente para llegar mejor preparados a esa instancia. Un comentario más aquí al final. Bueno, gracias. Doctor Betancourt, yo he tenido la oportunidad de asistir a las últimas 13 conferencias de inversión y a las últimas 3 rondas. Ojalá que para la 7ª tuviéramos nosotros una visión diferente en temas de seguridad. Como siempre hemos sido muy optimistas o nos han mostrado la versión más optimista, pero de hecho digamos que las empresas están cumpliendo con el papel de venir a invertir, pero las condiciones de seguridad no son las más óptimas ni han cambiado mucho de las visiones que hemos visto en las últimas 3 conferencias. Hay bloques suspendidos por temas de seguridad, temas políticos. Áreas como Catatumbo, Putumayo, Caguán son áreas que no han tenido mucho cambio. Y pues yo creo que esto es lo primero, una de las cosas que se tienen que ver para poder operar y para poder ver un cambio precisamente en comunidades. Lo otro es el tema, definitivamente, insistir en las licencias ambientales. Se han dicho que los tiempos han mejorado, pero pues particularmente no se han visto muchos cambios de 2 años para acá en cuanto a tiempos de licencias exploratorias o de licencias de desarrollo. Ese definitivamente es un reto que en la 7ª conferencia ojalá se pudieran mostrar indicadores que dejaran ver que sí definitivamente van a mejorar los tiempos. Muchas gracias. Realmente creo que el compromiso está, pero después, como decíamos, hay que ir a la ejecución. Javier, tendrás el desafío de hacerlo. Bueno, ya que abriste la oportunidad, quiero invitarlos de una vez a la... Uno no sabe para quién trabaja, pero los quiero invitar de una vez a la 7ª Oil and Gas, que esperemos tenga lugar dentro de 2 años. Estoy seguro que esta ha sido una muy buena oportunidad para tener un diálogo abierto, franco y nutrirnos de estos expositores. Yo difiero en muchas de las cosas que dices. Nosotros en este país es una historia de éxito en el tema de seguridad. ¿La situación es perfecta? No, claro que no, estamos lejos de eso. Pero yo me acuerdo hace 14 años, yo soy de Barranquilla, ir de Barranquilla a Santa Marta por carro era imposible, y es una hora de manejo. Tierras planas, no hay montañas, y nos daba pánico. Entonces la situación de seguridad ha cambiado radicalmente. The Economist tituló que no éramos un estado fallido. Hoy somos la niña bonita del vecindario. Está bien, el vecindario nos da la posibilidad de que aunque no seamos tan bonitas, nos veamos más bonitas por comparación, pero es innegable que hemos mejorado mucho. ¿Hay contratos afectados? Sí,
pero existe el compromiso definitivo de las Fuerzas Armadas por cambiar esa situación. Y el coronel Caicedo, para los que no lo conocen, se los presento, aquí está presente, es la persona que nos ha servido de contacto con las fuerzas militares. Tenemos en la NH incluso la posibilidad en el futuro cercano de tener una oficina en la que va a haber representantes de las fuerzas militares, que va a servir de contacto directo con las compañías para analizar todas esas situaciones que afectan a la seguridad física. Es innegable que este año ha existido mayores problemas, pero si ustedes recuerdan, Cusiana Cupiagua fue una inversión de alrededor de $7.000 millones en una situación de seguridad física tenebrosa en este país, y hoy estamos absolutamente lejos de eso. Incluso con las dificultades que vemos en la seguridad en estos últimos días en el sur del país, en la cuenca Caguán-Putumayo se colocaron 3 contratos y en el Catatumbo 1. Eso demuestra que hay compañías que tienen esa percepción, que pueden operar y que están preparados para manejar las dificultades, y nosotros estamos comprometidos a ayudarlos a mejorar. El tema del licenciamiento ambiental ha sido la demora en el licenciamiento ambiental, porque el licenciamiento ambiental es algo que debemos hacer. Debemos actuar con la absoluta protección del medio ambiente, y ese respeto no debe desfallecer desde ningún punto de vista. Pero los temas de la demora en el licenciamiento ambiental son innegables. Nuestras autoridades, el Ministerio de Medio Ambiente en su momento y después el ANLA, después de su creación, fueron sobrepasadas por el éxito. ¿Por qué? Porque se incrementó la actividad económica y todas las actividades que necesitan licenciamiento ambiental fueron a pedir las licencias y no hubo capacidad de respuesta. También porque debemos ser claros y reconocerlo, muchas de las compañías no actuaban adecuadamente en sus estudios de impacto ambiental, en la información que proveían. El copy-paste era bastante común. Pero si uno ve hoy las compañías en casos claros, identificados, Orca 2, y me pueden corregir las personas de Petrobras, Repsol y Ecopetrol, Orca 2, la licencia ambiental demoró 8 meses, una licencia de offshore. Y cuando uno va y les pregunta, ¿qué hicieron ustedes diferente para que esto se haya dado? Lo ambientamos adecuadamente, lo preguntamos qué era lo que había que hacer, verificamos, presentamos la información, creamos una confianza con la autoridad, de tal forma que todas las dudas que ellos tenían fueron respondidas en lo posible de antemano y en la medida del desarrollo del proceso, y obtuvimos una licencia en un tiempo de 8 meses. ¿Fue exactamente lo que ellos querían? No, pero obtuvieron su licencia ambiental en unos términos racionales y de acuerdo con el respeto a las normas. La modificación de otras de las licencias de offshore demoró 5 meses. Otras compañías se nos han acercado. Nosotros tenemos un contacto permanente con la Autoridad Nacional de Licenciamiento de Licencias Ambientales a través del Acuerdo Gobierno-Industria, y hacemos seguimientos. Y la misma ACP, en los controles que ellos llevan, ha identificado y lo han expresado así, de que han mejorado los tiempos de licenciamiento ambiental. Eso es una tendencia, y dado el rezago que tenemos en el pasado, si uno comienza a meterle números a la relación, pues no la va a mover en un momentico. Lo importante es ver el cambio de la tendencia que se está dando hoy y ayudar a que se consolide, y en eso estamos comprometidos y estestamos trabajando. Normalmente la labor del Estado, por su propia estructura, son labores en que los resultados se demoran un poco, pero creo que lo que hemos hecho en este relativo tiempo, con la colaboración decidida de las otras entidades estatales, muestra su resultado. Hemos trabajado denodadamente y con esfuerzo, y lo seguiremos haciendo. Y estoy completamente seguro que todas las entidades así están orientadas. ¿Por qué? Porque estamos orientados a un objetivo claro, y es lograr el beneficio de todos los colombianos, que pasa por incorporar reservas. Y para eso tenemos que nuestros socios, que son las compañías, necesitamos que sean exitosas.
Entonces, con esa identificación clara, pues trabajamos juntos y vamos a lograr nuestros objetivos. Muchas gracias, Javier. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Te invito ahora a dar las palabras finales de cierre para nuestro evento. Bueno, lastimosamente las personas que teníamos programadas para que nos cerraran el evento no pudieron estar aquí, pero aprovechamos este petit comité que se ha vuelto acá y les agradezco a todas las personas que no eligieron la alternativa de disfrutar el atardecer cartagenero un viernes en la tarde, que es bastante bonito. De verdad, para la ANH es motivo de orgullo esta conferencia. Tratamos de que sea un evento bastante académico, en el que la información no sea telegrafiada sobre nuestros objetivos, sino plantear retos. Estamos abiertos a eso. Estamos convencidos de que nos enriquecemos de las posiciones contrarias y de las sugerencias de ustedes, y eso es lo que tratamos en este tipo de eventos. Quiero agradecerles a toda su asistencia, a los patrocinadores, a todos los conferencistas que fueron de primer nivel, y nuevamente especialmente a Eduardo por su participación, a WP, a HiQ, que fueron fundamentales en la organización y en el éxito de esta conferencia, y al equipo de la ANH, que para mí son fundamentales. Sin ellos no hubiéramos podido haber hecho esto. La vicepresidencia técnica que trabajó en la ronda, la vicepresidencia de promoción y asignación de áreas. Aprovecho y meto la cuñita, logramos 1.400 millones de dólares en compromisos exploratorios para esta ronda, con 26 contratos, que está 28% redondeando. Nos faltaron 2.5 contratos para los 30, pero en la segunda parte de la ronda lo vamos a lograr. Y aprovecho para darles la noticia de que vamos a hacer una segunda parte de la ronda entre 2 o 3 semanas. Algunas compañías se han identificado todavía de prospectos exploratorios donde están interesados. Yo no lo llamo repechaje, porque repechaje suena como cuando uno pierde y le dan un chancecito. Estaba previsto desde el inicio. Queremos a través de eso lograr colocar unos 5 o 6 bloques más, si Dios quiere. Muchas gracias y pues disfruten el resto de la tarde. Gracias. Felicitaciones.